nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 146 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 157 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le vamos a solicitar a la abogada de la comisión que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, boletín 8886. En segundo lugar, es un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho de los siguientes proyectos. Primero, para el que modifica el Código Penal para aplicar el hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera, la pena del delito de abigeato, boletín 10304, y también para el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, boletín 9404. Hemos recibido una carta de la Mesa Ciudadana Tabaco Salud, de la doctora Guacolina Benavides, profesor Felipe de la Fuente y señora Nancy Ortiz, por medio de la cual se excusan de asistir a la presente sesión. Hemos recibido también un oficio del director de INDAP, por medio del cual informa que se realizó la solicitud de emergencia para ir en apoyo de los productores ganaderos y apicultores de la comuna de San Fabián, la cual fue aprobada por la Dirección Nacional de INDAP, encontrándose en estos momentos en los procesos administrativos correspondientes para el traspaso de los recursos a la Dirección Regional INDAP Ñuble. Se ha recibido también un correo de la directora ejecutiva de la Asociación Gremial Consejo del Salmón, por medio del cual solicita audiencia para aportar antecedentes de interés del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, boletín 9404, que considera pueden ser relevantes a la hora de debatir ciertos aspectos de la iniciativa, junto a la directora de Asuntos Legales, señora Mónica Cortés. Se recibió también un correo del presidente del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, por medio del cual solicita incorporar en el presupuesto nacional año 2022 indicaciones que respeten la labor desarrollada y los derechos fundamentales irrenunciables de miles de extensionistas de Prodesal, PDTI y PADIS, y además permitan mejorar la eficiencia administrativa y el servicio de atención a agricultores del país. Se recibió también un oficio del subsecretario de Agricultura, por medio del cual remite ordinario 901 y el ordinario 902, que dan cumplimiento con el informe de glosas presupuestarias del tercer trimestre del año 2021. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta. Varios. Presidente, solamente decirle en el caso mío, yo sé que usted está en la misma situación, el diputado, y estamos aquí presentes, estamos todos en la misma situación, No pero se acerque mucho al diputado. tuvimos sesión hasta las 8 de la mañana hoy día, y después siguió la sesión Sabemos. hasta la 1 del día, hay varios que no hemos dormido, y por lo tanto el cansancio ya no está pasando la cuenta, así que yo pido excusas, presidente, no. He venido al quórum, pero me voy. Hasta luego. Muy comprendido, estimado diputado. Sobre la cuenta o varios, ¿usted quería plantear algo, diputada? ¿Programa solo de grado? Sí, Mire, quería solicitar dos peticiones. Una, que cuando se esté viendo el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también tengamos en consideración a las comunidades del pueblo mapuche y otras de otros pueblos para que puedan venir a exponer, porque hay una situación que les ha estado afectando por mucho tiempo y que ha sido el espacio de los parques, donde también hay familias que están incorporadas dentro y eso no ha quedado claro todavía de parte de la CONAF. Así que por lo tanto haré llegar a la Secretaría por su intermedio, señor presidente, para que lo podamos tener en consideración. Y lo otro, mi preocupación, y que me la han encargado diversas familias de la agricultura familiar campesina y también las comunidades de pueblos mapuche, y la preocupación de ello es por la extensión y la consideración de la ley que permitiría el programa de suelos degradados, que esta termina en febrero del 2022, es decir, estamos a meses
de que se pueda dar término. Entonces también nos preocupa que el Ejecutivo pueda acelerar esta nueva ley para poderla prorrogar y donde también podamos tal vez hacer algunas indicaciones a la normativa. Gracias. Gracias, diputada. Vamos a solicitar al Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, hacer la consulta referente al problema suelo degradado. ¿Cómo vamos a continuar? Si van a enviar alguna indicación. No creo que sea necesario un proyecto de ley, porque hay una ley vigente, pero ahí que nos informen cuál es la forma que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para continuar con este problema de suelo degradado, que es tremendamente importante, especialmente para la pequeña agricultura. Y además, usted nos indica quiénes son las personas, ¿no es cierto?, y podemos reunirnos telemáticamente con ellos. Perfectamente. ¿Alguien más en varios? No hay varios. Para continuar, esta sesión tiene por objeto continuar con la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. En esta oportunidad tenemos una vez más invitados, ¿no es cierto?, al presidente de la Sociedad de Ecología de Chile, profesor titular de la Universidad de Concepción, don Aníbal Pauchar. Y también está la doctora en Zoología, Chile Sustentable, señora María Isabel Mansur. Tenemos además invitado al presidente nacional de los empleados de ANEF, mire el nombrecito que tiene este caballero, José Pérez, de Beli, acompañado de la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente, señora Giovanca de Negri. A todos ellos, la más cordial de las bienvenidas, y vamos a entregarle la palabra inmediatamente a quien nombré al comienzo, que es don Aníbal Pauchar. Tiene la palabra, estimado profesor. Muchas gracias, presidente. Denme un segundo para que poder proyectar. ¿Cómo no? Tengo que tener permiso para poder proyectar. Sí, por supuesto. No sé cómo lo gestionan ahí. Sole. Ahí está, parece. Sí, está listo. Vamos a proyectar allá para Correcto. mis alumnos, ¿cierto? Sí. Vamos a tener que bajarlo. Tere, ¿podríamos pedir que vinieran a bajar un poco la luz de la sala para poder ver la proyección, por favor? Por supuesto, no hay problema. ¿Estamos bien? Sí, no, perfecto. ¿Estás bien? No, tienen que bajar un poquito más todavía, pero algo se ve. Ya, gracias. Correcto. ¿Puedo, ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo estamos? ¿Puedo comenzar entonces? Estamos bien. Sí, Ok. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Entiendo que los estimados, ¿no es cierto?, honorables diputados están, algunos con toda, ¿no es cierto?, la actividad que han tenido, así que entiendo que hay otras cosas en la agenda y que estén agotados, así que digamos mi solidaridad respecto a eso, pero a la vez me gustaría pedir que ojalá aquellos que no pudieran estar atentos ahora o que no pudieran ver esto, que lo vieran en su momento, que esto quede grabado, porque creo que es importante lo que se está tratando aquí, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Aníbal Pauchar, yo soy en este caso presidente de la Sociedad de Ecología de Chile, en ese tono estoy aquí en esta reunión, pero también soy profesor titular de la Universidad de Concepción y soy ingeniero forestal de profesión y ecólogo en la parte académica de investigación científica. Bueno, la idea de mostrarlo hoy día es continuar con esta discusión. Nosotros como Sociedad de Ecología encabezamos una carta a comienzos de este año, en marzo, en el cual más de 250 académicos planteamos algunas inquietudes respecto a este proyecto, la importancia de aprobarlo. Lleva más de 10 años en tramitación
y es realmente crucial para el desarrollo sustentable del país. Yo ya he participado en una de las sesiones de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara, pero ahora, ¿no es cierto?, en esta de Agricultura voy a también tratar de plantear otros aspectos relevantes. Básicamente en esta carta decíamos que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es la única pieza faltante para completar acierto al Ministerio de Medio Ambiente y proveer a Chile una institucionalidad ambiental acorde a los desafíos ambientales que enfrenta nuestra sociedad. La tramitación del proyecto de ley que crea este servicio cumple 10 años, siendo su aprobación cada día más necesaria, sobre todo considerando los complejos escenarios socioambientales que enfrentamos y que probablemente se agudizarán en las próximas décadas. En base a esto, lo que les quiero comentar es la importancia que tiene la biodiversidad en el quehacer humano, ¿ya? Sin biodiversidad, y aquí no estamos hablando de un concepto abstracto ni mucho por el estilo, digamos, simplemente estamos hablando de biodiversidad como la variabilidad de la vida en el planeta, es fundamental para nuestro propio desarrollo humano y nuestra existencia, ¿ya? Si la biodiversidad empieza a reducirse o simplemente se extinguen especies, nuestra calidad de vida va a disminuir a tal punto que incluso puede existir una amenaza existencial a nuestra continuidad en el planeta. Por lo tanto, no es algo irrelevante o simplemente que hagamos por una curiosidad científica. Tiene mucho más que ver con nuestra propia calidad de vida humana. Si hay alguien que va a salir perjudicado con una pérdida de la biodiversidad, es la especie humana. Las otras especies se van a adaptar, bueno, algunas lamentablemente también se irán a extinción, pero somos nosotros quienes realmente vamos a llevar el peso de una pérdida en la biodiversidad. Porque la biodiversidad está asociada a lo que también denominamos servicios ecosistémicos o beneficios de la naturaleza para el ser humano, que son todos estos servicios de abastecimiento, regulación, culturales que ustedes bien conocen, ¿ya? Entonces, la biodiversidad está ligada claramente contra nuestra calidad de vida y con lo que los ciudadanos quieren, ¿ya? Esto afortunadamente se está viendo a nivel mundial. Hay varios indicadores respecto a esto. A nivel político, por ejemplo, ha habido una serie de conferencias internacionales, serie de documentos que muestran esto. En septiembre, cuando iba a hablar con ustedes, por ejemplo, hace poco un momento había hablado, ¿no es cierto?, Emmanuel Macron diciendo que si bien, por ejemplo, el COVID era un gran problema, el problema de la biodiversidad era mucho mayor porque no había ninguna vacuna, ¿no es cierto?, para un planeta que estuviera enfermo. Ahora, la semana pasada, Chile adhiere a la meta de la deforestación cero para el 2030, o detener la deforestación e incluso restaurar ciertos ecosistemas. O sea, Chile tiene una serie también de acuerdos que cumplir, y afortunadamente Chile ha jugado un rol importante en llegar a estos acuerdos. O sea, estamos en un buen lugar como país. Tenemos mucho más recursos naturales que otros países y podemos llegar a aportar a nivel global en estos temas, ¿ya? Pero lamentablemente la crisis no es una crisis liviana, es una crisis profunda en la biodiversidad. Estamos con un cambio climático a niveles extremos y una alta pérdida de la biodiversidad. Más de 1 millón de especies se están extinguiendo, de las 8 millones más o menos que se estima que existen. Y esto ocurre en todos los niveles, desde pequeñas plantas hasta anfibios, ¿no es cierto?, ranas, sapos, vertebrados, todo lo que son mamíferos, etcétera, peces, ¿ya? Están produciendo distintas extinciones. Entonces, por ejemplo, paneles como el IPCC de Cambio Climático y IDBES, que es un panel internacional sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, están trabajando en conjunto para entender estas crisis que están ocurriendo a nivel global, ¿ya? En Chile, por ejemplo, el impacto de los incendios forestales es enorme y la frecuencia con la cual están ocurriendo estos mega eventos de incendios se espera que aumente aún más con el cambio climático, ¿ya? Estamos básicamente en una receta bastante complicada para la existencia y para la calidad de vida también de todos los chilenos. Y esto no solamente tiene que ver con lo que conocemos, ¿no es cierto?, que se queme un bosque o y que se afecte la fauna y la flora de un lugar. También afecta la salud de los habitantes, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que tener medidas como la creación de más áreas protegidas, el mejor manejo de las áreas protegidas.
se espera, por ejemplo, que este aumento de temperaturas va a afectar a la biodiversidad y a la salud humana, ¿ya? Si no tenemos unos ecosistemas saludables y bien conservados y bien manejados, difícilmente vamos a poder enfrentar esta crisis, ¿ya? Esto ya se ha mostrado. Muchos de ustedes vienen de lugares, ¿no es cierto?, que están afectados en este momento por una sequía más larga que ha sufrido el país en su historia. Se habla, ¿no es cierto?, de una mega sequía, más de una década, digamos, de este fenómeno, y eso está asociado también o interacciona con aquellos factores que están destruyendo nuestros ecosistemas, como el uso inadecuado, la deforestación, los incendios forestales que le mencionaba yo, y eso, multiplicado, ¿no es cierto?, en esta sinergia, genera la pérdida de servicio ecosistémico, que significa finalmente que las personas tienen que tener camiones aljibes que le lleven el agua, que las personas no pueden hacer su agricultura de manera sustentable. Todo eso, que están perdiendo sus polinizadores, están perdiendo los insectos que les permiten tener sus cultivos, todo eso nos lleva a una situación de degradación de nuestra propia calidad de vida. Y no podemos actuar como esto si fuera normal. Tenemos que buscar cómo restaurar estos ecosistemas y cómo conservar aquellos que ya están, por ejemplo, en nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. En ese sentido, Chile, yo les decía, ha hecho cosas muy bien. Y una de esas es nuestro Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, en cómo hemos ido en una historia de más de 100 años, desde 1907 que se crea la Reserva de Malleco, hemos ido creando distintas áreas protegidas. Ahora el desafío es cómo manejamos estas áreas protegidas en este escenario tan distinto y tan dramático como se los he expuesto en estos breves minutos. ¿Cómo manejamos hacia el futuro? ¿Cuál es la estrategia para manejar tanto las áreas marinas como las áreas terrestres? Entonces el desafío no es menor, hay que buscar una manera diferente. No todo lo que funcionó en el pasado va a funcionar ahora, entonces tenemos que buscar cómo hacerlo mejor. De hecho, si uno mira las cifras, las áreas protegidas han aumentado en tanto, como les decía yo, en el ámbito terrestre, quizás más lentamente ahora último, en el ámbito marino. Chile ha hecho un tremendo esfuerzo en los últimos 10 o 15 años, muy pronunciado de creación de áreas protegidas marinas, pero tenemos, ¿no es cierto?, una parte importante del patrimonio, más del 20% del patrimonio terrestre, que tiene que ser conservado de alguna forma dentro de estas áreas protegidas. Es decir, un quinto de las áreas de Chile estarían bajo este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. O sea, es realmente relevante para los territorios. Y Chile tiene muchos compromisos que cumplir, ¿ya? Aquí algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ser parte de la OCDE, es realmente relevante porque la OIT le recomendó que hiciéramos, ¿no es cierto?, tener un mejor servicio de biodiversidad, crear este servicio de biodiversidad, tener mejor conocimiento de sus ecosistemas, tener una mejor evaluación del estado actual de los ecosistemas. De hecho, por ejemplo, estoy también colaborando con el Ministerio de Agricultura en buscar indicadores para el manejo forestal, con un grupo importante de colegas, por supuesto. Y ahí lo que estamos haciendo es buscar cómo mejorar este monitoreo y cómo asegurarnos que en el futuro estos ecosistemas se están manteniendo, ¿ya? Entonces tenemos desafíos también de las metas de desarrollo sustentables, también tenemos desafíos asociados a la Convención de Diversidad Biológica. Así que es importante que lleguemos a esto. Por otro lado, también Chile tiene una economía basada en sus recursos naturales y que tiene que, por supuesto, diversificarse y ir modernizándose. Pero es fundamental, y como lo dijo, ¿no es cierto?, Dasgupta, ¿no es cierto?, el profesor Dasgupta, que estuvo invitado a unas conferencias a comienzos de año aquí en Chile, hablando sobre cómo la biodiversidad es clave para una economía sustentable. De hecho, lo tomó esto en la editorial El Mercurio, que la economía y la biodiversidad del medio ambiente ya no es algo así como simplemente algo romántico, sino que de verdad es fundamental para que el país progrese. Y eso se lo están dando cuenta tanto empresarios, políticos, como también en las organizaciones locales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la relación entre vino, cambio climático y biodiversidad. Una de las iniciativas que ha sido bastante exitosa en mostrar que se puede hacer economía verde, en que los productos chilenos pueden tener un sello verde, que si nos posicionamos en este mercado
también podemos hacerlo en otras cosas como en la leche, la producción de otros alimentos. Entonces es importante cómo le damos un sello verde al país y cómo tener un buen servicio de biodiversidad y áreas protegidas puede ayudar en ese sentido. De hecho, aquí están los reportes en varios por ejemplo, el reporte de Chile para las metas de desarrollo sostenible. Y si uno se fija en los indicadores de sustentabilidad, Chile no está mal, número 30 a nivel mundial, pero hay algunas cosas en rojo y unas cosas en roja y bastante pronunciado es el número 15, si lo ven ahí en pantalla, que es básicamente la vida en la Tierra, es decir, todo lo que tendría que ver con biodiversidad. Entonces tenemos que hacer algo para cambiar ese color y para hacer que esa flecha vaya más bien para arriba, que vaya mejor, ¿no? Que los indicadores de biodiversidad estén de alguna forma mejorando en este país y no yendo, digamos, hacia abajo, ¿no? Tenemos que mejorar cómo nosotros tratamos a la biodiversidad. Lo mismo con el cambio climático y también en temas de agua, aunque parece que estamos mejor en ese indicador. Entonces, quiero volver a insistir, yo sé que lo he dicho varias veces, pero la calidad de vida de los chilenos depende de la biodiversidad. Frente a escenarios de incendios forestales, de sequías prolongadas, de cambios climáticos fuertes y de una población que crece, que tiene más demandas, con diversas demandas de recreación, de turismo, es importante tener un sistema de biodiversidad a la altura con esas demandas. Y esa biodiversidad le va a dar una mejor calidad de vida a los chilenos. Ya lo hace, todo este sistema de áreas protegidas ya da ciertos beneficios únicos a los habitantes de Chile, pero ahora es cómo hacemos que estos sean aún más relevantes y cómo aseguramos el futuro de esas áreas protegidas que brindan todos estos beneficios. Entonces, para terminar, ¿cuál es la ventaja que vemos como científicos en este servicio de biodiversidad y áreas protegidas integrado? Es solo un sistema integrado. Viene a unir varias cosas que estaban por separado y las une en un sistema y le da cierta institucionalidad que antes no existía para ponernos, ¿no es cierto?, a nivel mundial en estos temas. Tiene una visión completa de las amenazas que son fundamentales como las que vimos hoy día y los mecanismos de mejora. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Por ejemplo, incluye el tema de especies invasoras, que es uno de los elementos que yo más conozco. Yo soy director del Laboratorio de Invasiones Biológicas también y trabajo en este tema de especies invasoras. El SBAP trata este tema y ve cómo poder solucionarlo. También moderniza los conceptos y da nuevas oportunidades como áreas privadas, restauración ecológica, etc. Pone a la legislación a un nivel conceptual, ¿no es cierto? Y de temas, digamos, que está al nivel de los acuerdos que hemos suscrito últimamente y no con una legislación atrasada. También cumple nuestros compromisos y alinea con las metas globales, ¿ya? Así que estos son los 4 puntos que nosotros creemos más importantes y quería traérselos aquí hoy día para que ustedes lo tengan en consideración cuando discutan el proyecto. Sin duda, este servicio de biodiversidad va a buscar una mirada intersectorial de la biodiversidad, ¿no es cierto? Permite el financiamiento nacional. Obviamente que el financiamiento es un punto que se ha discutido, ojalá pudiera ser más, pero bueno, eso hay que intentar, pero primero hay que partir, siquiera tener la institucionalidad suficiente para poder empezar a manejar este mayor financiamiento. Y luego, ¿no es cierto?, esto es una propuesta integradora que busca aumentar finalmente las contribuciones que van a dar las áreas protegidas y la biodiversidad en el paisaje. Y aquí he puesto varias fotografías de zonas agrícolas que proveen servicios de biodiversidad para todos los ciudadanos. Entonces yo creo que tenemos que apoyar el SBAP, siempre se puede mejorar, pero es mucho mejor tener un proyecto a seguir tramitando el proyecto eternamente. Bueno, con eso quiero darle las gracias por su atención y por haberme invitado a esta sesión. No, muchas gracias a usted, don Aníbal. Le agradeceríamos que nos haga llegar a Secretaría la presentación que ha hecho, por favor. Correcto, no hay ningún problema. Y estoy abierto a preguntas si ustedes tuvieran. ¿Alguna consulta? Diputado Jorge Sabaj, por favor. Muy buenas tardes. Saludar a nuestros invitados y quería preguntarles sobre si pudiera explicitar ese acuerdo
de de la forestación al 2030, en qué consiste ese acuerdo y, bueno, cuáles son los servicios que presta la forestación a a la biodiversidad. Si lo pudiera explicitar un poco más, porque entiendo que, bueno, son grandes capturadores de CO2 y eso impide el efecto invernadero. Eh, También hay un cuestionamiento a los monocultivos y si se pudiera referir a ese tema, por favor. Correcto. Bueno, la declaración, ¿no es cierto?, de que ahora se hizo en Glasgow, se firmó, es una declaración muy general, pero que se habla que al 2030 ya no debiera haber más deforestación, o sea, llegar a no deforestar un árbol más, digamos, a pasado el 2030. Quizás es una meta que uno podría haber dicho que podría haber sido al 2020, ¿no es cierto? Decir, ok, ya no es necesario seguir, o al 2021, es decir, no es necesario seguir destruyendo ningún bosque más, pero sabemos que los países tienen distintas velocidades. Lo importante es que Chile ya tenía metas bastante ambiciosas respecto a también tener más bosques, ¿no? Y es cierto, hay que diferenciar aquí, se está tratando a nivel mundial, es una discusión abierta, no es concluyente, pero hay que separar lo que son las plantaciones forestales, ¿no es cierto?, y lo que son los bosques naturales. En general, el consejo, digamos, el consenso, digamos, científico tiene que ver con que los bosques naturales, sobre todo los bosques primarios, más antiguos, poseen mayor biodiversidad y pueden fijar el carbono por por un mayor tiempo, etcétera. Desde el punto de vista de la biodiversidad, evidentemente los bosques naturales, nuestros bosques nativos, tienen mayor biodiversidad. Entonces lo importante es que ambas cosas puedan coexistir en el territorio, tanto plantaciones como bosques naturales. Si uno tiene que hacer un esfuerzo para restaurar bosques, ojalá fuéramos hacia la restauración de bosques naturales que proveen más una multiplicidad mayor de servicios ambientales que solamente las plantaciones forestales que conocemos bastante bien. Yo soy de la región del Biobío, sí conozco bien las plantaciones forestales, que cumplen una función importante, pero insisto, si estamos hablando de biodiversidad y múltiples usos para la sociedad, los bosques naturales son más integrales, son más completos en esa función. Espero haber contestado ahí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Aníbal. ¿Sí o no? Perfecto. Yo creo que deberíamos fijarnos una meta anual de forestación con bosque nativo, ¿eh? Forestación o reforestación. Y eso sería bien importante porque tenemos algunas especies que tienen un crecimiento bastante más rápido de lo que uno se puede imaginar. Yo lo he comprobado, incluso el propio Raulí es relativamente rápido, ¿eh? Tenemos quillay, tenemos tantas cosas que podemos aprovecharlas, ¿no es cierto?, para que no se vayan extinguiendo, porque cada día tenemos menos bosque nativo. Ahora, ¿qué piensa usted acerca de la sequía que nos está afectando? ¿Usted cree que esto es un ciclo que no tiene vuelta atrás o puede ser algo cíclico y que después volvamos un poquito a la normalidad, que es la esperanza que tenemos algunos, ¿eh? Sí, bueno, yo no soy climatólogo, pero lo que los climatólogos comentan es que, bueno, siempre hay un componente cíclico, pero la tendencia, más allá de estos ciclos, esa tendencia a la baja en términos de, sobre todo la zona central, desde más o menos Temuco hacia el norte, digamos, ¿no? Que va a estar más complicado, quizás hacia el sur pues las cosas no baje tanto la precipitación, pero hay una tendencia hacia la sequía. Entonces ahí está la combinación de un manejo adecuado, desde el punto de vista ya más de ecólogo terrestre que soy yo, manejo más adecuado de la vegetación y el uso más adecuado del elemento agua, ¿no es cierto? Como todos lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora tener un ecosistema que sea resiliente, que pueda soportar estos embates del cambio climático. Y eso va por lo que ustedes comentaban, ¿no? Esto es lo que no es solo la reforestación, sino que lo que llamamos es la restauración de nuestros bosques naturales, es decir, restaurar, ¿no es cierto?, restablecer aquellos ecosistemas que son capaces de soportar de mejor forma estos vaivenes climáticos en los cuales estamos. Pero claramente el escenario climático, y esto no es por ser alarmista, porque lo dicen todos los climatólogos, los expertos, es bastante negativo para Chile. Y por lo tanto, y quiero hacer la conexión, ¿por qué lo del servicio de biodiversidad? Tener reservas, tener áreas protegidas en las zonas montañosas, por ejemplo, aquí tengo detrás Conguillío, ¿no es cierto?, el volcán Yaima,
eso nos permite tener agua en las cuencas que después van a poder ser utilizadas adecuadamente para la agricultura, para el uso humano, ¿cierto?, de agua potable. Si no tenemos parques nacionales, si no los cuidamos bien, estamos realmente complicados. Por eso, entonces, yo siempre trato de hacer la conexión entre lo que es el sistema natural y cómo eso provee beneficios también a la sociedad. Muchas gracias, don Aníbal. Pensamos también que para aprovechar el agua lluvia deberíamos pensar en una red de embalses a nivel país, ¿no es cierto? Pero bueno, hay varias cosas que podemos conversarlas más adelante que son tremendamente importantes porque la sequía nos va golpeando y nos va apurando cada vez más. Tenemos a la señora María Isabel Mansur, doctora en zoología de Chile Sustentable. Si ella quisiese hacer uso de la palabra, se la ofrecemos con todo gusto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Cómo están? Sí. Buenas tardes. Quería saludarlos a usted, presidente de la comisión, diputado José Pérez. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y a los diputados también, miembros de la comisión. Quería presentar, tengo una presentación, no sé si me permiten compartirla. ¿Cómo no? Ya. A ver. Share. Aquí. ¿Se ve? Ahí, ¿se ve? Ahora se está comenzando a ver, ¿sí? Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, para los que no me conocen, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y también tengo un doctorado en Zoología de la Universidad de Liverpool. Pertenezco a Chile Sustentable, soy miembro del directorio y llevo 30 años trabajando en temas de biodiversidad, conservación de recursos genéticos, agricultura sustentable también, rescate de semillas tradicionales y patrimonio alimentario de Chile. Y a este proyecto de ley le vengo haciendo seguimiento antes del año 2014 cuando entró al Congreso, ¿ya? Es decir, de todo el Senado y toda la Cámara de Diputados. Y comentarles, como también decía Aníbal, que la biodiversidad se refiere a la variedad de especies, o la riqueza de especies, genes y ecosistemas en una región. Toda la variedad y la riqueza natural en una región se denomina biodiversidad. Y en nuestro país tenemos una biodiversidad muy valiosa, porque tenemos variedad de topografías, de climas, de hábitat. Somos una isla ecológica, estamos aislados por el mar y la cordillera, y tenemos un clima templado. Así que nuestra biodiversidad no es grande en número, es moderada, pero es muy valiosa. Las especies que tenemos son únicas en el mundo. Eso es muy importante, primeramente, establecerlo. Tenemos muy altos niveles de endemismo, especies que no existen en nuestro lugar de la Tierra. Son 31.000 especies, pero, por ejemplo, casi 90% de la flora chilena se originó en Chile. Y eso es muy, muy alto. Entonces es demasiado valiosa como para perderla, ¿ya? De la cual la mitad es endémica, es decir, solamente está en Chile y la otra mitad se comparte con otros países, pero es originaria del país. Y la biodiversidad es la gran aliada de la agricultura. La agricultura es uno de los mayores usuarios de la biodiversidad, pues depende de los servicios ecosistémicos. Y entre ellos tenemos la disponibilidad de agua, la polinización, es decir, que si no tuviéramos abejas o polinizadores serían billones de dólares que tendríamos que invertir solamente en polinizar a mano. Control de erosión, control de plagas también, mantenimiento y fertilidad del suelo, regulación del clima, como decía Aníbal, mi antecesor, es muy importante tener biodiversidad para la regulación del clima y no tener estos extremos que estamos sufriendo, etcétera, etcétera. Resiliencia frente a catástrofes. Las especies chilenas están muy amenazadas, 6 de cada 10 especies están en peligro crítico, vulnerable o en peligro crítico, en peligro vulnerable. Y eso significa que tenemos urgentemente que avanzar en conservar esta biodiversidad a través de esta institucionalidad. Ahí les dejo algunas cifras, como por ejemplo los anfibios, que son las ranitas, y los sapos son 80%, casi los moluscos son 100% de las especies amenazadas. Los peces están muy amenazados. Entonces necesitamos avanzar rápidamente para no perder nuestra riqueza que es única en el mundo. Entonces el proyecto de biodiversidad se enmarca dentro de esta realidad que tenemos de biodiversidad única
y muy amenazada. Y la idea entonces es crear una institución pública que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que reúna las competencias que están dispersas hoy día en esta materia y estarían totalmente radicadas en el Ministerio de Medio Ambiente. Con eso avanzamos enormemente, que todo esté concentrado en un solo ministerio. También establece regulaciones nacionales para la protección y la conservación de la biodiversidad, pues Chile no tiene una legislación de este tipo completa y coherente. También crea un sistema nacional de áreas protegidas públicas, privadas, terrestres, marinas y acuáticas. Actualmente existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que está a cargo de CONAF, y de aprobarse este proyecto pasaría en un plazo de 3 años todas las áreas protegidas al Ministerio de Medio Ambiente, que serían, que estaría a cargo de estas áreas. El proyecto SBAP, que le llamamos SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lleva 7 años y medio en trámite, que es este proyecto de Bachelet, que empezó el 2014. Hay otro proyecto de Piñera, que empezó el 2011, que también se intentó y no se pudo. Entró en el Senado la Comisión de Medio Ambiente perdón, y Bienes Nacionales en 2014, estuvo en Comisión de Hacienda, después en Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente, hasta la Comisión del Trabajo, y entró a la Cámara de Diputados en 2019. Tuvo 5 años en el Senado y está ahora en la Cámara de Diputados en Medio Ambiente y ahora está en Agricultura. Tuvo una consulta indígena en 2016-2017, donde participaron en muchas comunidades, organizaciones de pueblos indígenas y encuentros en distintas regiones del país. El informe lo tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y de los cuales llegaron a acuerdos y se ingresaron indicaciones en relación a los temas acordados en la consulta. En el Senado el proyecto entró, digamos, con textos que no aseguraban plenamente la conservación de la biodiversidad, así que el texto necesitó cambios ya a través de indicaciones, y tuvimos que tener un comité técnico asesor que fue conformado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, del cual yo fui parte, y se elaboraron más de 1000 indicaciones. O sea, realmente fue necesario meterle mano, como se dice, y se mejoró el tema en el Senado en temas muy importantes, con el principio de no regresión, la conservación de la biodiversidad tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, el componente genético, la creación de áreas protegidas indígenas, polinizadores, nativos, etc. En la Cámara también avanzamos mucho, ¿ya?, donde hubo avances muy importantes en fortalecer reservas de la biosfera, conservación de humedales, en el tema de las compensaciones avanzamos también la desafectación por ley de las reservas de región virgen y de los parques nacionales, que impiden que estas áreas protegidas se desafecten, digamos, solamente por ley. Y muy importante, avanzamos en las categorías de áreas protegidas, se homologaron a las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es un sistema internacional, lo cual solidifica y refuerza mucho el sistema de áreas protegidas. De 10 categorías originales del texto del Senado, llegamos a 6 que están muy fortalecidas y muy bien descritas en el proyecto. Aquí están descritas: Reserva Región Virgen, Parque Nacional, etc. Son 6 categorías que tienen distintos tipos de uso, unas de conservación más estricta y otras de uso sustentable. En la Cámara avanzamos en hitos históricos, como por ejemplo la prohibición de actividades industriales en áreas protegidas, que en este minuto eso existe dentro de áreas protegidas. Hay proyectos mineros, hay proyectos hidroeléctricos, hay gasoductos, etcétera, y se avanzó en el artículo 63, es un hito histórico que va a proteger mucho el patrimonio natural. Se establecieron mayores beneficios para las áreas protegidas privadas, que también son un soporte, que donde los privados están haciendo esfuerzos muy fuertes para conservar, digamos, casi con recursos propios. Entonces es muy importante fortalecer en las áreas privadas. Las áreas protegidas también fueron declaradas libres de transgénicos para asegurar que haya integridad genética, y se ampliaron las prohibiciones en áreas protegidas, que también es muy importante. Una acotación aquí importante es la situación de las áreas protegidas en Chile. ¿Por qué el proyecto de ley dice que debe haber un traspaso después de 3 años desde la CONAF?
al Ministerio de Medio Ambiente. Solamente comentarles, y yo creo que también la ministra de Medio Ambiente lo comentó, que las áreas protegidas ahora dependen de 5 ministerios. El Ministerio de Agricultura, de Bienes Nacionales, de Economía, de Cultura. Entonces, está muy disperso el sistema, ¿ya? Y entonces el traspaso de las áreas protegidas realmente ha sido un tema de discusión, pero estimamos como Chile Sustentable que es muy necesario, porque como digo, soluciona la dispersión en la administración de las áreas protegidas y se concentran en un solo servicio. El SNASPE no tiene base legal, la ley que crea el SNASPE nunca fue promulgada porque necesitaba que la CONAF fuera pública, y eso no ha sucedido, así que no tiene una norma legal para proteger este patrimonio. Y muy importante entender que ahora en estos últimos años ha aumentado la superficie de áreas protegidas marinas, por lo tanto las áreas protegidas, que son en total 165 millones de hectáreas, un poco más de eso, la mayor parte está fuera de CONAF, 89% está fuera de CONAF, 146 millones de hectáreas, y CONAF en este minuto solamente tiene 18 millones de hectáreas, que son 11.2%. Entonces, digamos, no tendría sentido que algunas áreas sean administradas por un servicio y otras en otro, como ocurre actualmente, y que un servicio forestal terrestre administrara áreas marinas. Por lo tanto, esas serían las razones del cambio. Además, el traspaso de áreas protegidas fue aprobado en el Senado por las comisiones de Medio Ambiente, las comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura unidas también en el 2019. En la Cámara, la Comisión de Medio Ambiente también estuvo los diputados completamente de acuerdo en este traspaso. Por lo tanto, la incertidumbre de dónde sería administrada ya quedó resuelta en el Senado, ¿ya? Y recientemente la Contraloría indicó que la ausencia de un marco regulatorio unitario sobre áreas protegidas ha generado una gestión desarticulada, dificultándose el manejo desde los territorios protegidos. Por lo tanto, también ya tenemos un dictamen de la Contraloría donde se dice que por favor unifiquemos el sistema, ¿ya? Ahora, se ha dicho también que el proyecto de biodiversidad va a permitir privatizar y vender las áreas protegidas, lo cual realmente es una falacia. Si vemos los textos rápidamente, la administración siempre va a quedar dentro del Estado, el Servicio de Biodiversidad siempre va a administrar las áreas protegidas, y esta facultad no se puede delegar. Tenemos los artículos 5, 67, 69 y 144. También en el artículo 68, si bien se pueden celebrar convenios de gestión, pero esto no significa ceder la administración de las áreas protegidas, ¿ya? Y puede haber gestión con autoridades, organizaciones locales o comunidades indígenas, que es muy positivo. Y en el tema de las concesiones, ya solamente se permiten 3 tipos de concesiones que son útiles para el área protegida, que son turismo de baja escala, científica y de educación. Y otro tipo de concesiones que pueden ser, por ejemplo, podría ser la posibilidad de establecer un puerto o alguna otra actividad industrial dentro de la área protegida. No se permite, solamente se permite para el desarrollo de actividades de uso sustentable por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades. Por lo tanto, quedó muy bien acotado el tema de las concesiones. Y reitero que jamás se privatizan las áreas protegidas ni tampoco se pueden vender con estas actividades en su interior. En cuanto a temas laborales, yo solamente les voy a comentar de que los temas laborales fueron largamente estudiados en el Senado por la Comisión de Medio Ambiente, y también pasó a la Comisión del Trabajo, donde se revisó la situación laboral de los trabajadores, donde presentaron los sindicatos, donde hubo expertos laborales, se hicieron indicaciones y que fueron aprobadas en la sala. Y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara encargó 2 estudios a la Biblioteca del Congreso Nacional y a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie respecto de las indicaciones que se hicieron sobre los temas laborales, y sobre esa base los diputados tuvieron el respaldo y la seguridad de aprobar las indicaciones que favorecen a los trabajadores que serán traspasados. Indicar además que el traspaso será de guardaparque, de personal encargado de áreas protegidas, no el resto del personal de CONAF, y una encuesta del año 2020 declara que 85% de los guardaparques están a favor del traspaso hacia el Ministerio de Medio Ambiente, considerando que sus derechos laborales obviamente sean
respetados. Por lo tanto, estamos en una situación de mucha urgencia de aprobar este proyecto. Como ya bien dijo mi antecesor, el informe de cambio climático de las Naciones Unidas señala que los efectos se intensificarán. Chile es un país muy vulnerable al cambio climático, tiene mega sequía, por lo tanto requiere urgentemente resguardar su patrimonio natural. También la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado solicitó que se completara la institucionalidad ambiental de Chile para poder implementar de manera integral la ley de cambio climático. Esta ley necesita también una institucionalidad fortalecida y por lo tanto requiere el despacho del Servicio de Biodiversidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha lamentado profundamente la demora que ha tenido la creación de este servicio. Como bien decía Aníbal, hay 266 investigadores que han enviado cartas a investigadores y de centros científicos del país que han firmado una carta pública solicitando la aprobación del servicio. Y si uno ve los programas de los candidatos presidenciales, muchos de ellos han establecido en sus programas la necesidad de aprobar este proyecto de ley. Así que decirle a la Comisión de Agricultura que realmente el proyecto de ley fue muy fortalecido y mejorado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Se hizo un trabajo muy serio, muy arduo, de parte de todos los diputados, digamos, a una, de oposición y del oficialismo, con los asesores, con las organizaciones académicos y el Ministerio de Medio Ambiente, se llegaron a consensos muy importantes y a hitos históricos para la protección de la biodiversidad. Y a nuestro juicio lo que resta por hacer es continuar la tramitación y, si es posible, completar el 2021. Ese es nuestro anhelo, que se pueda completar el Servicio de Biodiversidad, su tramitación, mantener las mejoras efectuadas y, si es posible, y con todo respeto, solicitamos que se puedan centrarse en temas relativos a agricultura en esta comisión, porque las áreas protegidas, temas de agricultura y temas de fuera de las áreas protegidas, porque las áreas protegidas quedaron muy bien fortalecidas en el proyecto de ley. Así que esas serían nuestra presentación y nuestras peticiones para la comisión. Muchísimas gracias. Gracias, señora María Isabel. ¿Se pudiese hacernos llegar a la comisión también la presentación que nos entregó hoy día? Muchas gracias. Muy amable. Le vamos a ofrecer la palabra al presidente nacional de los empleados fiscales, ANEF, don José Pérez de Belli. Tiene la palabra don José. Muchas gracias, presidente. Saludarle a don José Pérez Arregada. Aquí nos entendemos la sintonía de compartir nombres de apellidos y también hacemos cada uno en su rol. Aquí estamos presentes. Gracias por esta posibilidad de estar con ustedes. Saludar por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión importante de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Saludar a la secretaria abogada María Teresa Calderón también por sus coordinaciones, por su gestión ahí profesional y por supuesto, como siempre lo hacemos, a los trabajadores y trabajadoras que están en el equipo informático que permiten también que nos conectemos bajo el link que tiene la corporación. Presidente, está conmigo acá en el rol que nos ha correspondido y esta es una posición sindical que nosotros queremos compartir con ustedes, pero de quienes entendemos y también consideramos aspectos que recién escuchamos tanto del profesor de la Universidad de Concepción y también la señora María Isabel, los aportes que significa enriquecer este proyecto de ley, que para nosotros, sin duda, y aquí me acompaña la presidenta de la Federación de los Trabajadores y Trabajadoras de Medio Ambiente, que son asociaciones en el rol público, rol que a veces se invisibiliza, pero que aquí está presente Giovanca de Negri, y también está Francisco Cabrera, dirigente también de la propia federación, ambos profesionales de los servicios de evaluación ambiental y también de medio ambiente en particular. Y voy a hacer una introducción muy general, presidente, con el permiso de usted y de integrante de esta comisión. A continuación voy a traer la palabra a la presidenta y para complementar muy rápido al cierre también el compañero Francisco Cabrera, si fuera necesario. Pero primero, y para abordar este espacio rápidamente, sin duda para la confederación que aglutina a esta agrupación nacional de empleados fiscales, este proyecto resulta de un intento por parte del Estado de Chile, como Estado de Chile, en tanto hoy día la urgencia de adecuar una legislación interna por la multiplicidad de tratados internacionales sobre medio ambiente que conocemos y reconocemos, y biodiversidad
que desde las Naciones Unidas, nos señalaban recién los profesores, ¿cierto?, de la OCDE, han reconocido nuestro país. Sin embargo, también nos pone la alerta de esta existencia de una institucionalidad que es débil hoy día e insuficiente según nuestra mirada del ejercicio profesional público y también sindical, con esta mirada más amplia que es una opinión frente a la sociedad, que es el sindicalismo sociopolítico que abrazamos. ¿Cómo podemos enfrentar también esta emergencia climática que anteriormente también se hacía mención? Presidente, nosotros entendemos que ahí están todos los convenios, ¿cierto?, los acompañamientos internacionales, también la propia actual Constitución, que esperamos que también se transforme en un espacio de deliberación hoy día en ese proceso convencional que se está dando en nuestro país, histórico por lo demás, recoja también esta crisis que vivimos en el medio, digamos, que son ambientales directamente y que han transparentado ese conflicto evidente que a veces no se menciona y que tiene relación directa también con el conflicto del modelo que hoy día tenemos en nuestro país. Y además que se cruza con esta frontera tan delicada con los intereses económicos y, por supuesto, con la propia genuina preocupación y protección de una ciudadanía expuesta a muchos casos de irresponsabilidades desde el punto de vista de la conducción política de un gobierno de turno. Nosotros ahí asumimos también el llamado de atención que nos hacen hoy día las propias zonas habitadas por ciudadanos y ciudadanas y residentes de nuestro país, donde tenemos expuestos zonas de sacrificio, cuestión que nos golpea como funcionarios y funcionarias públicas, como el caso de Quintero y Puchancaví. Por eso, frente a estas crisis medioambientales tan graves como esta, entendemos que este gobierno ha hecho un impulso de poder también avanzar en este nuevo servicio de biodiversidad de áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas también, donde efectivamente, bueno, tendemos a la vista que se ha realizado, jugado casi ya inexistente, y según nuestra declaración sindical, ese capital político en defensa de los intereses también consejo a los grandes empresarios. En esa misma línea, presidente, nosotros sabemos que hoy día se cruza la confianza pública cuando se habla de un proyecto de esta envergadura. Aquí, la voz de quienes representamos, tenemos la obligación de poner en perspectiva los aspectos que son centrales desde el punto de vista del desarrollo pendiente laboral. Y nos preguntamos qué pasa con ese desarrollo ausente hoy día y una interrogante en el futuro de esta nueva institucionalidad, y algo que es natural y que es parte también del ejercicio público, de una buena política pública, bueno, el presupuesto asociado a aquello. Más allá de la creación de los artículos, nosotros entendemos que la discusión que hoy día usted tiene acá en este espacio parlamentario, que más allá del propio énfasis, digamos, loable, el objetivo de este proyecto de ley, aparecen dudas, desconfianza ante los reales intereses de un gobierno que pueda establecer o asegurar posibles leyes de amarre que puedan ser demasiado rápidos y dejar pendientes temas que son netamente laborales asociados al buen ejercicio del trabajo público. Y ahí, por eso lo cruzamos, presidente y estimados y estimadas, con el proceso inédito constituyente de nuestro país y que seguramente, esperamos, establecerá un cambio de paradigma en materia medioambiental, desarrollo sustentable y todo lo anterior, sin duda, en medio de un contexto de crisis climática. Usted lo señalaba recientemente. Yo trabajo en la Dirección de Aeronáutica Civil, ahí en mi domicilio laboral, ¿cierto? Un único ingreso. Y nosotros tenemos informes mensuales de la crisis hídrica que hay en nuestro país y hay diagnósticos que esto va en retroceso, ¿cierto? La falta de agua, ahí están todos los informes en la página de la Dirección Meteorológica de Chile, bueno, porque es concreta. Pero no solamente está el diagnóstico, por eso queremos también, presidente, que nos hacemos cargo también de esas demandas estructurales en un nuevo ministerio, que sin duda es el servicio que nos interesa poder abordar, pero lo queremos hacer con la participación de las y los funcionarios públicos aquí, representados en nuestra Federación Nacional de Trabajadores de Medio Ambiente, y muchos otros sindicalistas que están también en CONAF, en el Parque Nacional o Guardaparque, ¿cierto?, que tienen algo que decir. Ese diálogo tiene que hacerse de cara a esos funcionarios y, por supuesto, con un diálogo social que sea objetivo, que sea vinculante y resolutivo con las organizaciones sindicales y, en particular, por supuesto, con la ANEF. Presidente, para no quitar minutos de mi compañera Joan Cadenegri, como presidenta de FENATRAMA, bueno, cerrar esta parte, esta intervención en este contexto general. Nosotros entendemos que este proyecto de ley, claro, efectivamente hay un desafío institucional del Estado, pero hay puntos débiles que todavía hay que, en nuestra mirada, es importante despejar. Insisto, respecto al presupuesto necesario para llevar a cabo el objetivo de esta nueva institucionalidad, así como de las condiciones laborales, el establecimiento de una carrera funcionaria, el respeto incondicional a los derechos fundamentales de las y los funcionarios públicos que estarán a cargo.
sin duda, en la implementación de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, para ANEF es importante tener este espacio, presidente, y le quiero entregar la palabra, si me permite, me autoriza, a nuestra presidenta, hoy día recién electa, Jovanka de Negri, que puede dar un testimonio directo e incumbente en este compromiso público, pero con la vocación también de que no es corporativa, sino que no es una mirada futura, insisto, con la realidad de que tenemos hoy día también quienes trabajamos la convicción y el trabajo público en distintas reparticiones que hoy día también se vinculan con la defensa del medio ambiente y la fiscalización y el desarrollo, el nuevo modelo también de gestión en esta materia y en otras tantas que esperamos que se recojan por la nueva Constitución. Presidente don José Pérez Arriagada, muchas gracias por la atención y a todos y todas también atender en este primer contexto preliminar de nuestra confederación, la ANEF. Si me permite, presidente, está Jovanka de Negri aquí, atenta a su palabra también y a su autorización. Muchas gracias. ¿Sí o no? Muchas gracias, don José Pérez de Belli, presidente de ANEF. Ha sido interesante lo que usted nos ha planteado y vamos a hacerle la palabra inmediatamente a la señora Jovanka de Negri. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente. Tiene la palabra, señora Jovanka. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, hoy día estamos justamente, quisiera recalcar, agradeciendo las palabras también de nuestro presidente de la ANEF, recalcar el profundo compromiso que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de las tres asociaciones que formamos parte de esta Federación de Trabajadores del Medio Ambiente con el medio ambiente, con la protección de la biodiversidad, y eso es justamente lo que nos motiva a hacernos parte y a sentirnos comprometidos con la creación de este nuevo servicio. Quisiera entonces partir señalando y reforzando la necesidad de que cualquier institucionalidad que se siga fortaleciendo, creciendo, creando, no puede hacerse sin el acompañamiento, sin la participación activa de los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes elaboran e implementan la política pública que le va a corresponder, en este caso, al Servicio de Biodiversidad que se creará, implementar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera partir señalando que nosotros, nuestras opiniones frente a la creación de este proyecto de ley fueron vertidas ante la autoridad, frente a la ministra del Medio Ambiente, a su equipo jurídico, y hemos también hecho presente todas nuestras opiniones y nuestras propuestas también a la Comisión de Medio Ambiente, propuestas de indicaciones, y la verdad es que en ningún caso fueron recogidas, ni por parte de la ministra ni por parte de la Comisión de Medio Ambiente. Voy a pasar entonces a explicar de qué se trata las propuestas que nosotros pretendíamos instalar, digamos, o el debate en el que pretendíamos justamente participar. Por una parte, el hecho de que nuestro compromiso con la creación de un servicio que cumpla esta misión y esta labor tiene que ser proporcionado o proporcional a una cantidad determinada de recursos que le permita justamente llevar a cabo esta función. Y estimamos que efectivamente el presupuesto que se ha contemplado para ello es claramente insuficiente, y creemos que por lo tanto este es un tema que se debe revisar a fondo, porque no sacamos nada si no generamos institucionalidades sólidas, tenerla simplemente de manera nominal. Nosotros recordamos también que al momento de crearse la institucionalidad ambiental que hoy día todos conocemos, los presupuestos fueron exiguos y siguen siendo exiguos para la implementación de esta institucionalidad ambiental. Por lo tanto, el argumento de que esto en el tiempo puede ir cambiando no es un argumento que hoy día se sostenga por sí solo. Por otra parte, efectivamente vemos que es una institucionalidad que se soporta sobre pilares que son relativamente débiles, entendiendo de que vienen asociados una serie de reglamentos a la implementación de este proyecto de ley. ¿Y qué significa la implementación de más de 15 reglamentos? Me parece que hasta último momento eran más de 18.
Lo que significa es que cada uno de estos reglamentos puede ser modificado con el gobierno que vaya sucediendo a otro. Por la calidad, ustedes mejor que nosotros lo saben, por quienes son los que elaboran dicho reglamento. No requiere de una modificación legal, sino que basta con un decreto supremo, y un decreto supremo puede presentarlo el gobierno de hoy y el gobierno en 4 años más. Entonces, lo que significa que los reglamentos pueden ser modificados. Y nosotros a esa situación propusimos, a través de una indicación, la necesidad de que nosotros estuviéramos acompañando y participando activamente de la elaboración de esos reglamentos, elemento que no fue tampoco considerado, porque simplemente se estableció y se incorporó una suerte como de figura, así como de le consultaremos a, lo que no implica ningún compromiso a la consideración de la opinión de los trabajadores y las trabajadoras. Por otra parte, nosotros, y ese es uno de los temas centrales de las demandas que tiene la Federación también, ha sido el traspaso de los funcionarios y las funcionarias del Ministerio del Medio Ambiente, que hoy día ejecutan funciones que se van a traspasar a este servicio de biodiversidad que se debería crear. Y también desde ese punto de vista obtuvimos un rotundo no, porque en realidad nosotros lo que estamos pidiendo es que se les respeten las condiciones laborales bajo las cuales están hoy día trabajando estos funcionarios y funcionarias del Ministerio, y que adicionalmente se haga, por lo tanto, una valoración de todo el conocimiento que ellos se tendría que traspasar, y que hoy día, si no se realiza dicho traspaso, ese es un conocimiento que se pierde, es un conocimiento invaluable. Entonces, como tal es el compromiso también que tenemos, nosotros estimamos que es necesario que quienes más saben de aquellas funciones que hoy implementan nuestros compañeros y compañeras de recursos naturales y biodiversidad, todo este conocimiento también sea, por lo tanto, traspasado a este servicio de biodiversidad, que va a cumplir una función que efectivamente es trascendental para justamente la protección de la biodiversidad, tal cual lo señalaba María Isabel Mansur y el profesor que antes también expuso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se nos ha planteado ha sido que no, porque nosotros lo que pedíamos era que se incorporara un artículo transitorio que señalara que efectivamente estos funcionarios bajo las actuales condiciones pudieran ser traspasados. Nosotros hicimos también, solicitamos un informe jurídico a nuestra abogada que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo, estos últimos años que ha durado la tramitación, en la que hemos estado participando, o los espacios que hemos tenido para exponer, de Alejandra Miranda, que es abogada de la ANEF, y que efectivamente nos ha hecho justamente, de alguna manera ha dado soporte a estas opiniones e indicaciones que nosotros hemos ido generando. Entonces, yo sé que estamos pasados en el tiempo, y yo quisiera con esto darle la palabra a Francisco para que pueda complementar algunas cosas que se me puedan haber ido. Y bueno, agradecerles también a todos y todas el tiempo, y evidentemente dar cuenta de la disposición que nosotros tenemos a abordar este tema y del compromiso a mejorar este proyecto de ley, siempre y cuando venga acompañado de los actores y las actrices que deben implementar las políticas públicas asociadas a la creación de este servicio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, señora Jovanka de Negri. Le voy a ofrecer la palabra a nuestra diputada Patricia Rubio. Ella quiere hacer alguna consulta, posiblemente a la señora María Isabel, o sí, otra a ustedes mismas. Pero a mí me parece muy importante lo que usted decía en una de sus planteamientos. Claro, los trabajadores traspasados tienen que tener al menos las mismas condiciones,
y beneficios que tienen hoy día en el servicio donde se desempeñan, ¿no es cierto?, una vez que sean traspasados. Eso no nos cabe duda ninguna y eso lo vamos a exigir que sea así. Estimada Patricia. Muchas gracias, presidente. Saludar a cada uno de los expositores y expositoras y quisiera consultarle a la señora María Isabel. Quisiera preguntarle, en lo atingente a esta comisión, ¿cómo nosotros como comisión podríamos aportar al proyecto de ley para evitar que esta tramitación se siga dilatando? Recordando, ¿no es cierto?, que este proyecto se inició en marzo del 2011. Eso es como puntualmente, o sea, ¿qué es lo que tú, María Isabel, crees que es lo que tenemos que rápidamente? A mí me queda muy claro porque lo habíamos visto en alguna ocasión, nos habíamos entrevistado y también lo habíamos leído. También reconociendo lo que dice, ¿no es cierto?, nuestro presidente con respecto a los funcionarios. Yo creo que si esto se tiene que hacer, o sea, tenemos que respaldar y tenemos que proteger, ¿no es cierto?, a los funcionarios y ¿por qué no? Si están en algunas condiciones, yo creo que todo tiene que ir en mejora. Si vamos a aprobar un proyecto de esta investidura, que es algo que viene a salvaguardar todo lo que es la biodiversidad y el medio ambiente, pues también los funcionarios tienen que tener, ¿no es cierto?, me da la impresión, tendrán que estar acorde a lo que este proyecto en capacitación, por lo tanto, también debe haber una mejora para ellos en todo aspecto. Eso, pero María Isabel, me gustaría de qué manera nosotros podíamos. Perfecto. Si estuviera la señora María Isabel, le vamos a ofrecer la palabra para que nos... Está, presidente. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado Rubio, por su consulta y paso a responderle. Y la verdad es que hemos visto que realmente es urgente avanzar en la tramitación de este proyecto por una necesidad país. Así que la recomendación a la Comisión de Agricultura, si tuvieran a bien considerarlo, es que se pudieran centrar en temas fuera de las áreas protegidas, en temas que tendrían que ver con el tema de agricultura, concernidos a agricultura, porque las áreas protegidas quedaron realmente bien zanjadas y fortalecidas en todo el trabajo del Senado y de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara. Y hoy, en los temas que a ustedes les inquieten dentro de las fuera de las áreas protegidas, yo creo que esa podría ser una manera de avanzar más rápido en este proyecto de ley en su comisión. No sé si respondo a su pregunta. No, muy bien, María Isabel. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada y señora María Isabel, muy gentil. A ver, don Francisco Cabrera sería quien podría decirnos algo. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. No, solamente recalcar algunos temas que efectivamente nosotros hemos trabajando hace rato como federación estos temas y yo creo que lo importante, presidente, para la comisión es que les pedimos no desanclar los temas técnicos, por decirlo así, de los laborales. O sea, aquí hay una mirada respecto de que como si los temas técnicos anduvieran por un lado y lo laboral no fuera parte del diseño del proyecto. Y yo, efectivamente, nosotros estamos, si usted me dice estamos de acuerdo con que avancemos con la discusión del SBAP, yo agradezco lo que dice Aníbal Pauchar y a María Isabel Mansur de respecto de lo mejoras que ha tenido el proyecto, efectivamente, pero nadie ha hablado de quién implementa en los temas laborales. Entonces, es como si la área protegida y toda la circunscripción que se hace en la área protegida funcionaran solas por solamente el auspicio de la ley. Como si eso fuera suficiente. No, no es suficiente. Lo que hay que hacer hoy día es ver cómo se va a implementar eso. Y eso solo pueden hacer los trabajadores. No hay otras personas que pueden implementar porque las áreas protegidas no se sostienen solas. No son abstractos, son algo concreto. Y eso lo tienen que hacer los trabajadores. Y eso no ha estado en la discusión. Nosotros no reconocemos el informe que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional. Nosotros nos hemos asesorado por los profesionales, por abogados laboralistas, y lo que hace el proyecto de ley es aumentar la inestabilidad laboral de los trabajadores, porque además de poner código laboral, además pone una cláusula en la cual los trabajadores van a poder ser despedidos según el desempeño. O sea, lo que hace es aumentar la inestabilidad laboral. Entonces,
no es posible que desanclemos y desajustemos estos temas. Entonces, lo otro, María Isabel dio un argumento respecto de hablar por los guardaparques. Yo no quiero hablar por los guardaparques respecto a la encuesta que se hizo. Efectivamente, y nosotros también hacemos una encuesta, vamos a estar de acuerdo con el SBAP. Sin embargo, los guardaparques, sería bueno invitarlos, porque yo creo que con las condiciones hoy día como están laborales que se están proponiendo, los guardaparques no van a estar de acuerdo con el proyecto hoy día, porque los temas laborales también son un tema súper importante, porque no es tan claro, no está claro la estructura orgánica, no está claro el presupuesto, no está claro los reglamentos, no están claro una serie de instrumentos que afectan directamente a cómo va a funcionar el SBAP. Entonces, eso les pido por favor que no lo desanclemos, no son dos figuras diferentes, sino que es parte del mismo diseño. Yo quería enfatizar solamente en eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Francisco. La señora Emilia Nullao me ha solicitado la palabra. Tiene la palabra la señora Emilia. Sí, poco preocupada en la línea que señalan quienes representan a los trabajadores. Precisamente, como bien señalaba la señora Mansur, que tiene una gran especialidad y conocimiento en todo lo que es área protegida, pero también hay todavía territorios en los cuales señalan tener al menos una opinión y ver algunos alcances que se podrían quedar considerados antes que se pueda elaborar el reglamento. Pero respecto a la situación laboral de los guardaparques, el caso de los trabajadores que están por la CONAF, porque como era una institución que iba a contar con un servicio público y que eso a la fecha tampoco, si nos adentramos en el proyecto, seguramente sería bueno también tener al sindicato de la CONAF que podría venir a exponer. Yo creo que en el ámbito muy general lo expone don José Pérez, pero se requiere conocer con mayor precisión de parte de los trabajadores de la CONAF, del sindicato de CONAF, también de los trabajadores de medio ambiente, porque efectivamente esta institucionalidad que se crea a través de este proyecto, que posteriormente va a tener un reglamento, tiene que tener en consideración y resguardar los derechos laborales de cada una de las trabajadoras y trabajadores. Entonces creo que en ese ámbito a esta comisión y seguramente en la revisión que vamos a tener y las observaciones que ellos tengan, nuestro presidente y esta comisión tenemos toda la voluntad de poder escuchar y poder también posteriormente incorporar aquellas sugerencias, indicaciones en la misma ley o en el reglamento. Yo sé que quienes han trabajado durante tanto tiempo quieren que esto ya prácticamente se transforme en ley, pero las personas que no han tenido la oportunidad de tener una propuesta, plantearse, porque si bien se hizo una consulta indígena, pero también hay pueblos que reclamaron que fue una consulta que no tuvo el alcance general de todos y que esta en algunas ocasiones fue bastante inducida sin una participación tan abierta. Por lo tanto, creo que en eso también nos merece el respeto de que lo podamos escuchar. Así que yo creo que en eso este es un proyecto muy amplio, un proyecto que no se va a legislar para 5 años ni 10, sino que seguramente van a ser para 40 o 50. Por eso hay que tener en consideración a todos los que los involucra en esta creación de este servicio de biodiversidad y por lo tanto hay que dejar muy claro esta relación misma de las comunidades con los parques, como esto también todavía no hay mucha claridad en algunos lugares donde han habido personas privadas que en el pasado adjudicaron una cantidad de tierras que estaban cercanas a los parques y que como tenían inscripciones fiscales, pasado el tiempo lo fueron adquiriendo y eso ha ido en desmedro de la situación de muchas comunidades que viven al interior de los parques, que están cercanos a los parques
y que también tenían proposiciones ante la CONAF, ante Bienes Nacionales, ante la CONADI, para que éstas pudieran haber sido desafectadas. Entonces, creo que ante eso es muy necesario, y las consideraciones que se tiene que tener con respecto al cambio climático, un cambio climático que cada día nos va cambiando mucho más esta situación, y donde también con aquellos índices, con aquella información que se tiene, estén todos aquellos a disposición para que este sea un proyecto donde nadie se sienta excluido, donde efectivamente se valora y se respeta el trabajo de quienes han podido llegar a cierto consenso aquí en el Senado y en la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, pero desde la mirada de poder escuchar también a aquellos profesionales, a aquellos funcionarios, es necesario que se haga. Así que yo les agradezco a quienes representaron y que lo hicieron de manera muy breve, pero creo que hay que profundizar y tener una propuesta que me gustaría que la pudieran hacer aquellos profesionales, los guardaparques, el sindicato de la CONAF y también aquellas personas que son parte de comunidades mapuche e indígenas en general, por otros pueblos que igual tienen esta misma situación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Don Jorge Sabaj tiene la palabra. Bueno, quería efectivamente consultar sobre el personal de CONAF que va a ser traspasado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Entiendo que van a ser traspasados las mismas con continuidad laboral. Es decir, entiendo que ellos no van a ser finiquitados y después recontratados. Así que si pueden explicar eso. Y lo otro, preguntar a la señora María Isabel Mansur sobre las áreas protegidas. En general van a haber áreas protegidas públicas, ¿no es cierto?, que son de propiedad pública, pero si también pueden haber áreas protegidas privadas y si hay un mecanismo para poder declarar esas áreas protegidas, ¿quién va a decidir eso? ¿Va a ir un consejo? Eso es la consulta que quiero hacer. Gracias. Perfecto. Yo quiero que sepan nuestros invitados que este proyecto llegó aquí a nuestra comisión recién en el mes de junio del presente año, del Senado. De tal manera que no podíamos apurar más la causa porque teníamos otros proyectos que están pendientes y bueno, lo vamos a discutir con toda tranquilidad, vamos a defender como siempre los derechos de los trabajadores, no les quepa ninguna duda acerca de eso, y vendrán otros invitados antes que iniciemos la discusión en particular. Así que no hay ningún problema. Me decían que don José Pérez quería insistir en algo. Sí, presidente, permiso nuevamente, muy breve, hacerme parte y también esclarecer que nosotros, esta confederación, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, tiene estas asociaciones que señalaba nuestra presidenta Giovanna Cadenegri. Nosotros, por razones que son ajenas a este encuentro, bueno, no representamos sindicalmente a los trabajadores y trabajadoras de CONAF y tampoco a los guardaparques, pero sin embargo hemos hecho un esfuerzo de aglutinar también un proyecto colectivo que tiene relación con lo que señalaba muy bien tanto Giovanna como Francisco. Y me permito, presidente, para terminar, que me manda también un mensaje representante CONAF y lo quiero transmitir también para que se consigne aquí en la acta, que don Elvis Núñez me dice que efectivamente ellos como trabajadores de CONAF, y especialmente frente a la expresión de la señora María Isabel, Chile Sustentable, en que hay una supuesta encuesta de aprobación que carece de oficialidad y formalismo y que no tiene el acuerdo con los trabajadores de CONAF. Solo transmito ese punto para que se consigne, porque me permitió también en esta cercanía que tenemos de lazos sindicales, fortaleciendo este proyecto del día de mañana, como ya ustedes gentilmente han tenido la atención y ocupación también de una deliberación parlamentaria que esperamos también que esos sindicalistas que representan otras realidades tengan también una posición de aporte al debate que ustedes tienen como parlamentario y parlamentaria. Eso, presidente, don José Pérez Arregada, gusto saludarle. Gracias a todos también, el diputado Nevillado, que está ahí al lado suya, y la diputada también, que la veo aquí, y al diputado también, que está sabado, me parece que está ahí, que veo, alcanza a divisar, de todos quienes también han recibido y escuchado a nuestra agrupación, a nuestra confederación, y a quienes también representa la Federación de Trabajadores de Medio Ambiente. Y estaremos atentos, disponibles, presidente, para cualquier otro aspecto que tenga relación con estos, bueno, fortalecimiento
de una nueva institucionalidad con estas características, con la crisis medioambiental, con la realidad ciudadana y territorial desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, en las islas de Rapa Nui, también en Chiloé, en todos aquellos recónditos lugares que también debe fortalecer la presencia de un rol estatal social y democrático garante de los derechos ciudadanos y ciudadanas en materia, digamos, de algo tan importante como la biodiversidad, el área protegida y todo lo que implica ser corresponsable para las futuras, actuales y futuras generaciones, que esta opción que tenemos también como servidores y servidoras públicas de apoyar e impulsar con esta participación en un diálogo social que sea vinculante y resolutivo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, a todos y todas también por su atención. Del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, puedo hablar, sí. Sí, muchas gracias. Yo soy jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Presidente, me gustaría poder responder la pregunta que hizo recién por su intermedio el diputado Sabag y también poder comentar algunas cosas que han preguntado los diputados que antecedieron en la palabra. Primero, solamente agradecer la presentación del profesor Pochard y también de María Isabel. Creo que junto con los comentarios que también hizo José Pérez, así como Giovanni Cadenegri y Francisco Cabrera, compartimos todos la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, seguir avanzando en ese sentido. Agradezco especialmente los comentarios del profesor Pochard y de María Isabel respecto a la necesidad de contar prontamente con SBAP, así como también lo refirieron Giovanca y Francisco. Creo que es importante poner en contexto de todos los diputados que esta ha sido la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y todo lo que significa esta ley, una política de Estado que ha sido transversalmente apoyada e impulsada por distintos gobiernos, por muchas organizaciones de la sociedad civil, por el mundo científico y en distintas instancias desde hace, como se comentó antes, más de 11 años de tramitación que tiene este proyecto de ley, de análisis, de estudio, de recibir a todas las organizaciones, a los sindicatos, a escuchar sus posiciones y a discutir sobre este proyecto de ley por la necesidad que se tiene de contar con él cuanto antes. Eso como primer punto. Así que nos parece muy importante ese llamado a la urgencia de poder tramitar el proyecto de ley y poder aprobarlo cuanto antes. Nos parece muy importante una referencia respecto a lo que comentaron Giovanca y Francisco. Es muy importante que la ministra Schmidt, a propósito de la petición que hizo tanto la Federación de Trabajadores de la Institucionalidad Ambiental, de tomar en cuenta los postulados que ellos tenían, fue que la ministra comprometió un trabajo con ellos. Hemos tenido múltiples reuniones con la ministra, con los equipos técnicos, donde hemos manifestado nuestra visión sobre el proyecto de ley y también cómo avanzar en él. En particular en la Comisión de Medio Ambiente hubo un compromiso de la ministra de ingresar ciertas indicaciones, escuchando a los trabajadores y en particular hoy día hay un mecanismo específico para que sean considerados los concursos públicos de ingreso al SBAP. Esto es porque es importante que los diputados lo puedan tener en cuenta, presidente. El proyecto de ley hoy día no establece un traspaso de funciones desde el Ministerio de Medio Ambiente al Servicio de Biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante que se fortalezca la institucionalidad ambiental con un servicio fortalecido y con una subsecretaría del medio ambiente fortalecida. La subsecretaría en particular mantiene sus funciones y se refuerzan con una serie de nuevas tareas que establece el proyecto de ley. Por lo tanto, es muy importante contar con todos esos trabajadores y trabajadoras y dejar muy claro que todo ese conocimiento no se pierde, sino que se va a fortalecer en una institucionalidad ambiental con mayores recursos, con mayores atribuciones, teniendo el Servicio de Biodiversidad creado. Por lo tanto, es muy importante contar con todo ello en el marco de sus funciones y también el día de mañana en el Servicio de Biodiversidad. Y eso nos parece muy importante. Respecto al régimen laboral, este ha sido largamente analizado también y es importante eso ponerlo en contexto. Hay un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo también en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, de la Biblioteca del Congreso. Fue analizado también en la Comisión de Medio Ambiente estos distintos temas y es importante eso tenerlo en cuenta, presidente. Hoy día hay un traspaso de todos los funcionarios de CONAF que trabajan en áreas protegidas, es decir, el programa 04, toda la gerencia de áreas silvestres protegidas se traspasa, tal como dice el artículo primero transitorio,
sin solución de continuidad, es decir, manteniendo sus derechos sin necesidad de que haya finiquito, contando con todos y cada uno de los funcionarios de CONAF que trabajan en áreas silvestres protegidas, más casi 600 cupos nuevos conformando un nuevo servicio que en régimen tendrá sobre 1.100 personas de personal. Por lo tanto, nos parece que eso es una buena noticia para la institucionalidad ambiental y que se fortalece. Por lo tanto, con eso respondo a lo que preguntaba el diputado Sabag, presidente, respecto al traspaso de todos esos funcionarios de CONAF, cautelando especialmente en ese sentido todos esos derechos. Y solo para terminar, comentarle por su intermedio a la diputada Nullado que fue realizada en su momento la consulta indígena a la que ella hizo referencia, ya lo hemos comentado, lo comentó la ministra en su presentación, un proceso que fue muy amplio, que duró casi un año, más de 10.000 personas que participaron, 2.000 organizaciones, más de 650 encuentros y una serie de indicaciones que fueron incorporadas al proyecto de ley muy relevantes, como la nueva categoría de área protegida, de conservación de pueblos indígenas, nuevas cosas que fueron reforzadas en la Comisión de Medio Ambiente, presidente, y me parece que eso redunda en una serie de señales positivas, como por ejemplo el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que salió en julio de este año, donde se refuerza la necesidad y se hace un llamado a aprobar este proyecto de ley, a contar con él cuanto antes por los importantes avances que significa y una serie de implicancias que se establecen ahí, presidente. Muchas gracias. Está prendido, ¿cierto? Muchas gracias, don Francisco Cabrera. Yo quiero ofrecerle la palabra a la señora Jovanka, que está solicitándola, y después a don Aníbal. Señora Jovanka, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer una aclaración a lo que recién señaló Juan José Donoso en su calidad de representante del Ministerio de Medio Ambiente, porque efectivamente, si bien nos hemos reunido con el equipo jurídico de la ministra y con la misma ministra, lo concreto es que nada de lo que nosotros hemos planteado fue recogido, absolutamente nada. Lo que nos proponen incorporar es el hecho de que los funcionarios y funcionarias que hoy día cumplen las funciones que van a ser traspasadas del SVAP concursen públicamente, lo que redunda simplemente en el hecho de que van a concursar igual que cualquier otra persona, digamos, ¿no? Entonces eso no es ninguna garantía. Estamos hablando de funcionarios que llevan muchos años, que han hecho carrera funcionaria y que por lo tanto van a perder todas esas condiciones al momento de postular a un concurso público con otras condiciones laborales y por lo tanto tampoco inclusive asegurando que su grado o su misma remuneración sea respetada, ¿no? Porque hay que postular en verdad a lo que se ofrece y por lo tanto eso no es verdad. O sea, yo creo que es muy importante aquí aclarar que ninguna de las cosas que se plantearon de parte nuestra ha sido recogido de parte del ministerio, o sea, de parte de la autoridad del ministerio. Y lo otro es que efectivamente los funcionarios y las funcionarias ejecutan hoy día labores que se van al servicio de biodiversidad. Eso, o sea, los que se quedan entonces se van a quedar a hacer nuevas funciones, si es que en realidad los dejan haciendo nuevas funciones. Estamos hablando acá de algo más de 30 trabajadores y trabajadoras, no estamos ni siquiera planteando más de 500 trabajadores, estamos hablando de un poquito más de 30 trabajadores y trabajadoras que hoy día cumplen funciones además extremadamente importantes, como la clasificación de especies, como hacerse cargo de los santuarios de la naturaleza, entre otros, de las áreas marinas costeras protegidas. Entonces, yo creo que aquí hay que hablar con claridad, y con claridad nosotros estimamos que esto debe ser trabajado en conjunto y acordado. Nosotros efectivamente queremos un servicio de biodiversidad, pero no puede ser sin el acompañamiento consensuado de los trabajadores y las trabajadoras que implementan toda esta política pública que se va a instalar, digamos, ¿no? Entonces, aprovecho de ofrecer de parte de la FENATRAMA, y de ahí también estoy segura que nuestro presidente José Pérez de Belli también nos va a secundar en esto,
todos los materiales que nosotros hemos trabajado, el análisis que ha hecho también el equipo jurídico de la NEF en torno a todos estos temas que hemos planteado y que también se lo hemos planteado al equipo jurídico de la ministra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. A ver, yo quiero decirles que este proyecto, como les dije antes, llegó acá en el mes de junio, con discusión inmediata, vale decir, tendríamos que haberlo tomado y haberlo despachado inmediatamente, pero nosotros en forma responsable queremos escuchar a quienes son los involucrados, fundamentalmente a los trabajadores que pueden ser traspasados de un servicio a otro, y por eso nos hemos tomado el tiempo necesario para invitarlos, y van a seguir, ¿no es cierto?, concurriendo otros que aún no han venido, y tengan por seguro que nuestra preocupación va a ser la misma que hemos tenido en ocasiones anteriores. Así que no por mucho madrugar se amanece más temprano, y esto lo vamos a hacer con la calma que corresponde. Le voy a ofrecer la palabra a don Aníbal y enseguida a la señora María Isabel. Le voy a pedir que sean breves porque estamos prácticamente en la hora. Don Aníbal, por favor. Muchas gracias, presidente. No, yo también quiero dejar bien en claro, como Sociedad de Ecología de Chile y los académicos y académicas del área, ¿no es cierto?, de la ecología en Chile, estamos claramente, ¿no es cierto?, entendemos las complejidades para los trabajadores y funcionarios que van a trabajar en el nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Yo creo que eso es primordial, digamos, darle la máxima, digamos, prioridad para que eso rápidamente se despeje, ¿no es cierto? Y se despeje de una buena forma para todos los actores que son cruciales. O sea, el funcionamiento de las áreas protegidas pasa por los funcionarios que están en terreno. Eso quiero dejarlo bien claro porque a veces se genera una suerte de falsa polémica entre los académicos y los funcionarios. Yo los conozco, yo he trabajado también en mis tiempos de practicante en CONAF, he trabajado en áreas protegidas, y es sumamente importante que todos estemos arriba de esto. Pero por lo mismo, digamos, quería pedirle, señor presidente, a que sea con la máxima celeridad, ¿no es cierto?, darle a todos estos elementos, porque de todas formas sigue estando esta crisis que les planteaba al comienzo de biodiversidad, de cambio climático, que tenemos que afrontar, y todos estos desafíos son tremendos. Y mientras más nos demoramos, más complejo se pone. Entonces, la idea es trabajar todos conjuntos con la máxima celeridad, pero por supuesto respetando los derechos de todos los involucrados, ¿no? Hacerlo de la mejor forma posible. Así que con gusto, cualquier otra vez que sea necesario, la Sociedad de Ecología de Chile y las instituciones que yo represento en este momento, podemos venir aquí a conversar cuando sea necesario para agilizar este proceso lo más posible. Muchas gracias. Gracias a usted, don Aníbal. Señora María Isabel. Muchas gracias, presidente. Quería contestar la pregunta del diputado Jorge Sabac sobre las áreas protegidas públicas y privadas en el proyecto de ley. Y evidentemente sí, el proyecto de ley incorpora las áreas privadas protegidas. Dentro de la ley de base del medio ambiente se establece que se debe establecer un reglamento sobre las áreas privadas protegidas, y este proyecto de ley viene a suplir esa necesidad y esa falta de legislar sobre ese tema. Las áreas privadas protegidas se pueden crear dentro de este proyecto de ley, tienen un mecanismo específico y son apoyadas por el Ministerio de Medio Ambiente con diferentes concursos para apoyar capacitación en guardaparques y fondos fondos para la administración también y el apoyo, porque estas áreas privadas, como les dije, ahora están en manos de los privados y están ellos sustentándolas privadamente, ya sin apoyo estatal. Así que va a ser muy fortalecido el sistema de áreas privadas protegidas. También quería yo, no sé si me permite replicar a lo que estableció, a lo que señaló don Elvis Núñez a través de don José, que la encuesta dijo que carecía de formalismo de los guardaparques que apoyaban las áreas privadas protegidas, pero la verdad esta es una encuesta que salió publicada del año 2020 y yo nunca he escuchado ningún desmentido sobre esta encuesta, que ellos se desdigan de este resultado. 81,5% de los guardaparques consultados dijeron que ellos estarían, digamos, dispuestos al traspaso, obviamente cumpliéndose sus condiciones laborales. Así que ese sería un tema, sería interesante que eso se aclarara. Y en cuanto al presupuesto que se mencionó sobre el proyecto de ley, obviamente el presupuesto para biodiversidad en este país siempre ha sido pequeño, exiguo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado no tiene un presupuesto suficiente
para todas las áreas protegidas y los sueldos de los trabajadores van, digamos, se compensan a través de las entradas y las concesiones. El proyecto también puede ser que tenga un presupuesto, digamos, quizá un poco más, pero no tanto, pero pensamos que es mejor tener una ley y una institucionalidad, con lo cual se hace una oportunidad para que estos presupuestos puedan seguir aumentando. O sea, es mejor tener este proyecto y avanzar en completar el presupuesto que se necesita, que no tener nada, porque ahí no hay ni siquiera un piso. Y Francisco, la verdad es que yo señalé que sería interesante avanzar en temas fuera de áreas protegidas. En la Comisión de Agricultura no mencioné a los temas laborales ni temas indígenas, porque nosotros como Chile Sustentable generalmente tomamos temas técnicos de biodiversidad. Nuestra expertise es la biodiversidad y los temas laborales tienen representantes suficientemente capacitados para defender sus intereses. No está en nosotros defender los intereses de ustedes ni los temas indígenas, porque también tienen sus representantes. Y obviamente, como decía Aníbal, es bueno que este proyecto de ley esté completo y que haya acuerdo entre los trabajadores y las comunidades también para que salga, digamos, de una manera consensuada y podamos sacarlo lo antes posible. Eso sería. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora María Isabel. Yo quiero agradecer a nuestros invitados, a don Aníbal Pauchar, a la señora María Isabel Mansur, a don José Pérez Denelli, presidente de ANEF, y a la señora Jovanka de Negri, presidenta de FENATRAMA, como también, ¿no es cierto?, a quienes han hecho uso de la palabra, don José Donoso y Francisco Cabrera. Muchas gracias por su participación y vamos a seguir trabajando en este tema tan pronto sea posible, pero con la calma que corresponde para hacer las cosas bien, porque eso es lo que nos importa a todos los integrantes de la comisión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien.